El origen de la dislexia es multifactorial, debido, entre otras razones, al hecho de la existencia de múltiples factores neuroevolutivos implicados en el aprendizaje de la lectura, de tal forma que se han barajado múltiples hipótesis y teorías sobre la misma, que van desde trastornos fonológicos que dificultarían el paso del código verbal visual al código verbal auditivo, como consecuencia de una alteración de la memoria a corto plazo, hasta trastornos de la motilidad ocular, que dificultan considerablemente la consecución de una buena visión y la fijación de la mirada en un punto del espacio visual, lo que dificulta la exploración óptica secuencial de los grafemas. Diversos autores sugirieron que las dislexias podían clasificarse en aquellas que afectan a la capacidad del sujeto para analizar los rasgos visuales de la palabra escrita, y aquellas que afectan a fases posteriores del proceso lector, asociadas con la extracción del sonido o del significado de lo impreso. Las primeras se caracterizan porque los pacientes pronuncian sobre la base de un conocimiento parcial de las relaciones entre ortografía y sonido. Comprenden las palabras habladas, pero en el caso de palabras mal leídas interpretan su sonido, más que el texto impreso, de tal forma que leen mediante el sonido. Las características más destacables son: 1. La lectura de no palabras y palabras con correspondencia fonológica regulares es significativamente menor que la de palabras irregulares. 2. Una alta frecuencia de errores de regularización de las palabras irregulares o de excepción. 3. La interpretación semántica se basa en la pronunciación y no en lo impreso. 4. Frecuente confusión entre homófonos, heterógrafos y, la última, tienen grandes dificultades para leer palabras complejas, agrupaciones consonánticas, dígrafos vocálicos o letras ambiguas, cuyo valor fónico depende mucho del contexto grafémico. Estos pacientes leen palabras aisladas y pasajes en prosa de forma fluida siempre que sean regulares. Las palabras irregulares se leen como palabras regulares no familiares, aplicando las correspondencias ortográficas sonoras más comunes del lenguaje, por lo que tampoco tienen problemas con palabras sin sentido. Este patrón de características tiene como causa común el uso exclusivo de la ruta no léxica, es decir, fonológica, en la lectura, porque la ruta visual está dañada. Las dislexias centrales se supone que dependen de operaciones de procesamiento subsiguientes al análisis visual inicial de una palabra impresa. Las dislexias centrales se han subdividido a su vez en diferentes categorías, en función del patrón de errores individuales cometidos por el paciente y, por tanto, de los supuestos subcomponentes o procesos afectados tras la lesión. En última instancia, la adscripción del paciente a una categoría determinada depende de cómo sus patrones de errores se ajustan al modelo de lectura utilizado. Dentro de este grupo podríamos enclavar las dislexias fonológicas, en las que a veces no parecen disléxicos si su vocabulario visual es muy amplio. Su trastorno solo es evidente si se les pide que lean no palabras. Las características más sobresalientes son: 1. La lectura de palabras está prácticamente intacta. 2. Tienen una gran dificultad en la lectura de no palabras. 3. Errores visuales. 4. Errores derivativos. Y 5. Dificultad con las palabras funcionales. Estos pacientes tenían una lesión en las regiones parieto-occipital del hemisferio izquierdo, incluyendo el giro angular y con alguna extensión dentro de las estructuras subcorticales. Recientemente, se habla de la dislexia de desarrollo como un trastorno del lenguaje que afecta principalmente a la habilidad de la lectura y la escritura, con mayor dificultades en la lectura de pseudopalabras que en las palabras irregulares, y que está asociada a problemas que afectan al ritmo y la velocidad del aprendizaje escolar. Este enfoque dual de la lectura, léxico versus no léxico, viene determinado por la localización del tipo de lesiones. Mientras que en la dislexia fonológica las lesiones se localizaban en el giro temporal superior y amplias regiones parietotemporales, en la dislexia de superficie la lesión se localizaba en regiones occipitales y parietoccipitales, es decir, muy posteriores.
Esta concepción dual ha dado lugar a un análisis de las dislexias en función de su vinculación con dos mecanismos neurofuncionales distintos. 1. La primera, más relacionada con la dislexia fonológica, ha sido ampliamente estudiada por Galaburda, llegando a la conclusión de que los cerebros de niños disléxicos tienen malformaciones como consecuencia de migraciones anormales en áreas vinculadas a los procesos fonológicos. Las áreas corticales más destacadas son áreas persilvianas, región prefrontal inferior, región subcentral, opérculo parietal, giro angular y supramarginal, giro temporal superior, posterior y superior, que es la área de Wernicke, y región temporooccipital. A resultados muy similares hemos llegado mediante la magnetoencefalografía en niños disléxicos durante la lectura de palabras. En el segundo caso, número 2, las alteraciones en los procesos visuales de los niños disléxicos vendrían determinadas principalmente por alteraciones en la vía magnocelular del sistema visual que tiene su sede en el núcleo geniculado lateral del tálamo, responsable de las diferencias sutiles de contraste y de movimiento, es decir, aquellos que cambian rápidamente, alteraciones que dan lugares a potenciales evocados visuales más lentos y de menor amplitud en niños disléxicos. Estos datos revelan una gran variedad de anomalías anatómicas y hacen suponer que el trastorno de la lectura debiera afectar a más de una modalidad y que la rehabilitación debiera estar enfocada en función de las lesiones específicas, dando lugar a dos tipos de estrategias terapéuticas: top-down, cognitivas, y bottom-up, sensoperceptivas. Los resultados del análisis con magnetoencefalografía en esta patología, aunque a un nivel aún preliminar, comienzan a aportar evidencias sobre las relaciones entre el establecimiento de los circuitos encargados de la lectura de palabras durante el desarrollo y los problemas de dislexia. En nuestros estudios hemos utilizado una tarea de lectura que enfatiza el procesamiento fonológico de los estímulos durante la lectura. La mesura utilizada ha consistido en niños varones de entre 8 y 13 años de edad. Podemos subrayar dos aspectos en los resultados obtenidos primero. En el grupo de control, compuesto por niños sin problemas de lectura que presentan un rendimiento normal o por encima de la media en las pruebas de evaluación y sin problemas de rendimiento académico, los análisis muestran que el grado de actividad en regiones temporales y parietales inferiores del hemisferio izquierdo en latencias tardías en torno a los 550-590 milisegundos por estímulo, post-estímulo, está directamente correlacionado con el rendimiento lector. Es decir, que dentro del rango normal de habilidades lectoras, el mayor reclutamiento de estas regiones implicadas en el procesamiento lingüístico está relacionado con una mejor ejecución conductual. En segundo lugar, los análisis preliminares que resultan de examinar las diferencias entre sujetos con trastornos en la adquisición de la lectura frente al grupo control muestran una menor activación, particularmente en regiones temporoparietales del hemisferio izquierdo en niños disléxicos en la ventana temporal de entre 300 y 400 milisegundos post-estímulo. Este resultado es congruente con los contenidos previamente que indican una menor actividad durante tareas lectoras en los circuitos posteriores izquierdos para los sujetos que sufren dislexia. Por otro lado, los análisis efectuados utilizando solo los estímulos que son respondidos correctamente, es decir, solo en los casos en los que la lectura del estímulo es adecuada, tanto para sujetos disléxicos como para sujetos control, muestran una mayor activación cerebral en los sujetos con dislexia en regiones frontales hacia los 400 milisegundos post-estímulo. A la espera de realizar análisis más extensos y detallados, estos resultados parecen indicar que a pesar de que los sujetos con dislexia reclutan en menor medida las regiones temporoparietales implicadas en los procesos lectores de manera automática,
pueden alcanzar ocasionalmente un adecuado rendimiento lector a expensas de implicar circuitos cerebrales adicionales en regiones frontales del hemisferio derecho. Lenguaje escrito. El proceso lógico de aprender a escribir en la mayoría de las personas pasa primero por comprender las palabras, después por leerlas y por último escribirlas, lo que conlleva un proceso de aprendizaje y sobre todo de memoria, así como de una serie de habilidades cognitivas integradas en todo el proceso de adquisición del lenguaje. Sin embargo, si esto fuera exclusivamente así, probablemente solamente las áreas temporales anteriores e izquierdas pudieran ser objeto de estudio vinculado a la escritura. Pero se sabe que también áreas parietales izquierdas están implicadas en la escritura, por lo que también la memoria visual y espacial puede tener su importancia en la escritura. De hecho, muchas personas necesitan escribir las palabras para poderlas pronunciar correctamente, lo que obviamente conlleva una memoria no auditiva. No cabe la menor duda de que el inicio de la alfabetización, la forma de las letras y el cómo aquella se lleve a cabo son básicos en el desarrollo cerebral. Personas no alfabetizadas organizan la información de diferente forma que las alfabetizadas, y el tipo y forma de la escritura también son importantes en la organización cerebral durante el proceso de aprendizaje. Incluso se sabe que cada lengua organiza las redes neuronales de diferente manera, aunque existen 3 grandes áreas que se identifican en la lectura, como son el córtex prefrontal, el área de Wernicke y circunvolución angular, y la parte inferior y posterior del lóbulo temporal, la denominada área visual de la forma de las palabras. La amplitud e intensidad de las mismas difiere en las diferentes lenguas. Los ingleses reconocen mejor las palabras enteras, activan más el área posterior inferior del lóbulo temporal, mientras que los italianos o españoles reconocen mejor las letras y sus respectivos sonidos, activan más el área de Wernicke y la circunvolución angular. Dado que el sistema de maduración cerebral no se da en todos los niños de igual manera, quizás convendría en esta primera etapa que constituye la educación de preescolar mantener una disposición de enseñanza más globalizada del lenguaje, tanto hablado como escrito, y lector, en el que se activara el hemisferio derecho hasta la mejor predisposición madurativa del izquierdo. Mejor que enseñar a los niños destrezas fonológicas o deletreo de palabras como medida de mejora del inicio de aprender a leer en clase. No obstante, sabemos que en la lengua española la correspondencia entre sonido-letra resulta muy eficaz en el aprendizaje de la lectura escolar. Un primer problema neuropsicológico que se nos plantea es saber si la escritura es una habilidad independiente del habla o, por el contrario, es un continuum en el que dichos procesos se encuentran implicados y, por otro lado, si la escritura puede identificarse en un centro, al igual que el lenguaje, tal y como se propone Exner, o por el contrario, son varias las áreas implicadas en la escritura. Estos planteamientos conducen a la formulación de las siguientes posibilidades. 1. Las alteraciones en la escritura suceden como consecuencia de alteraciones específicas de algún tipo de apraxia. Las alteraciones en la escritura suceden como consecuencia de alteraciones en la memoria de determinados patrones motrices. 3. Las alteraciones en la escritura suceden como consecuencia de alteraciones en la secuenciación y organización de los movimientos. 4. Las alteraciones en la escritura suceden como consecuencia de alteraciones específicas en el procesamiento del lenguaje. 5. Las alteraciones en la escritura suceden como consecuencia de alteraciones en los programas visoperceptivos. Cualquiera de las anteriores aproximaciones nos llevaría a diferentes programas de rehabilitación de los trastornos del lenguaje. Si nos atenemos a la literatura existente, encontraremos que diferentes investigadores han hallado alteraciones en la escritura como consecuencia de dificultades específicas en el campo visoperceptivo, e identificando este tipo de alteraciones en pacientes con lesiones parietales posteriores. Otros, por el contrario, han encontrado que las alteraciones en la escritura son consecuencia de alteraciones en los movimientos voluntarios. Otros, en cambio, han asociado dichas alteraciones con deterioros de la capacidad para los gestos,
manteniendo una buena capacidad para la copia y el dibujo. En un sentido distinto, diferentes investigaciones muestran que las alteraciones en la escritura están asociadas con múltiples errores lingüísticos, que van desde sustituciones, cambios de letras, omisiones, etc., lo que estaría directamente relacionado con el procesamiento fonológico del lenguaje. Disgrafia. Aunque con menor intensidad que las dislexias, existe un trastorno del lenguaje que afecta principalmente a la escritura, conocido como disgrafia. La disgrafia se caracteriza por alteraciones específicas en la escritura en niños que no manifiestan ningún tipo de alteración neuronal, motora o intelectual que puedan explicarlas. Las disgrafias podrían estar asociadas a diferentes déficits neuropsicológicos que van desde alteraciones en la organización perceptivo-motriz pasando por déficits específicos en la organización del gesto, praxias, y de estímulos en el espacio hasta alteraciones específicas del lenguaje, principalmente relacionadas con el lenguaje expresivo. Ajuria Guerra describe los signos más característicos de esta anomalía del lenguaje. 1. Escritura rígida, angulosa, inclinada a la derecha, crispada, irregular, desorganizada, impulsiva y descontrolada. 2. Escritura débil, irregular, desorganizada, negligente. 3. Escritura impulsiva, imprecisa, de poca calidad, desorganizada en el espacio. 4. Mala escritura. Se caracteriza por ser una escritura cuyas formas son desproporcionadas, irregulares, mal organizadas en el espacio, pesadas y embarronadas. 5. Escritura lenta, de buena forma, muy precisa y muy cuidada. Es posible describir otras clasificaciones tales como 1. Disgrafía fonológica. No sé si es disgrafia o disgrafía. Creo que lleva acento, disgrafía. Disgrafía fonológica. Se caracteriza por errores ortográficos que se producen principalmente cuando se somete al paciente a escritura de pseudopalabras o a la dificultad de escribir letras por sus sonidos. Disgrafía profunda. Se caracteriza principalmente por errores semánticos o por errores semánticos con ortografía incorrecta. 3. Disgrafía de superficie. Se caracteriza por abundantes errores fónicos y escritura muy pobre de palabras irregulares. 4. Disgrafías periféricas, que en función de la alteración que manifiestan se distinguen entre 4A. Disgrafía periférica, que se produce como consecuencia de alteraciones en el nivel y se manifiesta por frecuentes errores ortográficos tales como adiciones, omisiones, sustituciones, transposiciones de letras. La copia es buena, alteración en la ortografía de las pseudopalabras. B. Disgrafía periférica asociada, con alteraciones en el nivel alográfico que generan alteraciones en palabras irregulares mientras escriben correctamente las palabras comunes y sustituciones de letras. O C. Disgrafía periférica inducida, por alteraciones en la selección de patrones grafomotores. Se caracteriza por la alteración en el conocimiento de la secuenciación de movimientos necesarios para escribir, de tal forma que escriben letras incorrectas, incompletas o contaminadas como si estuviesen fusionadas. Aplicaciones en el campo de la educación. Importante para nosotros. Un modo de fomentar las habilidades lingüísticas tanto a nivel familiar como escolar es que los niños tengan la oportunidad de escuchar y sobre todo hablar muchas palabras y frases diferentes. Hablar mucho con los niños, primero con palabras cortas, después con palabras más complejas y lo mismo a nivel de las frases, introduciendo nuevas palabras y frases complejas, es básico para mejorar el lenguaje. En niños muy pequeños, aprender el lenguaje mediante cantos y nanas infantiles será todavía más efectivo. En toda la etapa educativa es de suma importancia hablar mucho con los niños, pero sobre todo que ellos también hablen dando respuestas a las preguntas, situaciones o experiencias que les ofrecen. También es importante la lectura comprensiva y vigilada por los padres y maestros de tal forma que se les pregunten lo leído y no dejen a la propia experiencia del niño la comprensión del texto. La música de fondo favorece sustancialmente la comprensión lectora.
En las clases de lengua, la música sería una buena ayuda para focalizar la atención de los niños y mejorar su comprensión verbal. El entrenamiento cognitivo mediante programas de ordenador a niños disléxicos debería afrontarse desde dos tipos de estrategias terapéuticas. Programa de estimulación bottom-up, sensoperceptivas, con múltiples estímulos verbales, visuales de diferentes formas, tamaños, colores y localización en la pantalla, de tal forma que estimulen la vía visual y se logre una mejor precisión y rapidez en la discriminación visual, organización espacial y localización de letras y fonemas en medio de las palabras de dichos estímulos verbales, hasta conseguir mecanismos automáticos de lectura. En este tipo de programas, la velocidad de presentación de estímulos, la organización en la pantalla y las características físicas de los mismos serán de suma importancia en la rehabilitación de la dislexia. 2. Programa de estimulación top-down para las dislexias cognitivas. Con una gran variedad de estímulos lingüísticos, sintácticos, gramaticales, de contenido verbal, pseudopalabras, etc., serán imprescindibles para una mejora rápida de los procesos de adquisición lectora. En este tipo de programas, la variedad y complejidad semántica, sintáctica y gramatical de estímulos verbales permitirá una mayor actividad del hemisferio izquierdo, que está más hipofuncionante en niños disléxicos. En cuanto a los problemas de disgrafía, lo más importante es detectar a tiempo los pequeños errores que pueden tener los niños tanto en la lectura como en la escritura para poder corregirlos lo antes posible. El sistema más apropiado es un buen diagnóstico del déficit concreto escritor y posteriormente un buen sistema de estimulación diario, organizado y sistematizado, dirigido concreta y específicamente a dicho déficit. La estimulación de la precisión, secuenciación y discriminación motrices, así como el equilibrio, serán básicos para mejorar este tipo de déficit escolar.